es hora de hablar de mi mudanza. Pero primero... Yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán. Sí es. Esta es la tercera vez que grabo esto. Se preguntarán por qué. Porque las primeras 2 veces que lo grabé se vio mal. O sea, no se vio mal, sino que se escuchó mal. Espérense que... los coloco. Procedo a contarle entonces la odisea de mi mudanza. Para que ustedes se hagan una idea, el proceso de mudanza empezó en febrero de este año y actualmente estamos en agosto. O sea, cuando estoy grabando esto. No. ¿Cómo les explico que yo estoy literalmente descendiendo a la locura? Mando un mensaje re emocionada. Yo, ansiedad social, no importa. Mando un mensaje. No está disponible. No, está reservado. No. Entonces, ¿por qué no lo bajas de tu página? Vamos a dividir el video en capítulos para que sea más fácil entender todo. Por ende, vamos a empezar hablando de nuestro apartamento anterior. Espérense, porque se me apaga la pantallita y no sé por qué. Ese apartamento lo habíamos elegido mi novio y yo y era la primera vez que nos íbamos a vivir juntos. Por lo tanto, se cometieron ciertos errores que intentamos corregir a la hora de elegir el nuevo apartamento. Les doy un poquito más de contexto. Era un apartamento grande, tenía 3 dormitorios, una cocina separada de lo que era el living, comedor, tenía una terraza lavadero cerrada y era un edificio algo viejo. Cuando lo vimos por primera vez nos había gustado mucho lo grande que era, lo espacioso que era, pero la verdad es que nos desenamoramos de ese apartamento muy rápido y eso contribuyó también a que no le diéramos mucho cariño. Por ende, al final del día no se sentía como nuestro hogar. Para el que no lo sepa, los contratos de alquileres acá suelen hacerse por 2 años y se pueden extender. Pero a los pocos meses de que nosotros nos mudamos, ya habíamos decidido que no íbamos a durar más de 2 años. Por lo tanto, en febrero, varios meses antes de que se terminara el contrato, yo ya había empezado con la búsqueda. Y así es como pasamos al capítulo 2, la búsqueda. Si ya están buscando apartamentos, ya sea en Uruguay o en otras partes del mundo, más o menos ya tienen una idea de los problemas. Pero si todavía no empezaron a buscar, escuchen atentamente y asústense. Inicialmente nosotros habíamos pensado en mudarnos a un apartamento más chico para ahorrar un poco más. Pero resulta que el mercado tenía otros planes. Ok, les tengo noticias. Por fin llegó el día. Vamos a ir a ver un apartamento. Finally, me voy a preparar y vamos. En mi caso voy a hablar por Montevideo y les puedo decir que los precios de los alquileres están por las nubes. Y hay tan poca regularización de las propiedades que se ponen a alquilar que te encontrás cosas muy feas o en mal estado o descuidadas por precios desorbitantes. E incluso ahora hay una gran tendencia a cobrarte los estacionamientos o las zonas de parking aparte. No les puedo explicar la cantidad de apartamentos que llegué a visitar. Mirá lo que es este muffin, aparte son riquísimos.
hubo un día en particular, creo que todavía lo tengo anotado en el calendario, que creo que visité 5 apartamentos en un día. Y ahí viene otro de los grandes problemas de alquilar, que es lidiar con las inmobiliarias. Porque siendo honestos, las inmobiliarias dejaron de ser un nexo entre el arrendador y el arrendatario y pasaron a ser pseudoestafadores buscando al más tonto para alquilarle un apartamento horrible por un precio desorbitante. No saben la cantidad de chats que tengo en mi celular con gente desconocida de distintas inmobiliarias, agentes inmobiliarios, personas random, no sé. Por ende, muchos demoraban mucho en contestarte, días incluso, tenían horarios de visitas para las propiedades muy limitados, incluso publicaban apartamentos que ya habían alquilado para que vos preguntaras y así ellos poder mandarte otras propiedades y engancharte. Y me pasó en 2 ocasiones de encontrar 2 apartamentos que me gustaban y que me los reservaran en la cara, básicamente. Igual hay 2 opciones que son las que más nos gustan, que supuestamente están reservadas y que están a la espera de la aprobación de las aseguradoras. Pero nada, yo creo que si ya las reservaron sería muy raro que no tuvieran las aseguradoras, o sea, que no tuvieran contemplado que las aseguradoras le van a aceptar, ¿no? Hubo uno que fui con mi familia y terminamos de salir del apartamento, o sea, de que nos mostraran el apartamento. Habían pasado, no sé, 15, 20 minutos. Le vuelvo a escribir a la inmobiliaria para reservar o preguntar por la reserva y me dicen que ya lo habían reservado. O sea, alguien que lo había visto antes ya lo había reservado. Y lo mismo me pasó con el segundo apartamento que me enamoró cuando lo vi, que para cuando lo visité y me decidí, ya lo habían reservado. Porque claramente en un mercado saturado de lugares feos para vivir, los lugares decentes se iban muy rápido. Hasta que por fin, un día random, buscando en una de esas páginas de las inmobiliarias, vi este apartamento, decía recién publicado, le mandé un mensaje y coordiné para ir a verlo. Acá quiero hacer un inciso con el tema de coordinar las visitas. Yo en la mayoría de apartamentos que fui a ver fui sola. En algunos me acompañaba mi hermana, mi familia y en otros mi novio. El problema era que justamente hacer coincidir los horarios de trabajo con los horarios de visita de los apartamentos era bastante complicado. Y como yo era quien tenía más disponibilidad horaria, lo lógico era que yo fuera a ver los apartamentos. Obviamente mi novio confiaba plenamente en mi criterio. Pero a veces como mujer una busca garantías extra a la hora de encontrarte con una persona desconocida en una propiedad vacía. Me explico. Cuestión, retomando el tema, resulta que coordiné con la muchacha que estaba a cargo de esta propiedad, vine a verla en la mañana, fue prácticamente amor a primera vista. Tenía las cosas que queríamos, que era más pequeño, menos habitaciones, tenía balcón, era más nuevo, sobre todo tema griferías, aperturas, ventanas, puertas, etc. Aires acondicionados que no teníamos. Y la verdad es que sin pensarlo mucho, en ese momento le mandé un mensaje a mi novio que estaba en el trabajo y le dije, reservémoslo ya. Y literalmente hice la reserva en los 15, 20 minutos que estuve de visita en el apartamento. El precio la verdad es que excedía nuestro presupuesto, pero por lo menos nos daban la opción de subalquilar lo que es el parking, la zona de estacionamiento del vehículo y de esa manera recuperar algo de dinero. Pero esta historia continúa porque ahora vamos con las complicaciones previas a la mudanza. Es quizás el tema más largo. Si ustedes vieron los videos anteriores, los vlogs, nosotros tenemos un gato, Jorge. Jorge es un gato grande, rescatado de la calle, leucémico, que lo adoptamos poco tiempo después que nos mudamos. Jorge no estaba castrado. Cuando nosotros lo adoptamos, no lo castramos enseguida porque queríamos ver un poco cómo se comportaba, ya que al tener leucemia, todo lo que tiene que ver con operaciones es más complicado. O más que complicado, riesgoso. Cuestión que como estábamos pensando en mudarnos, decidimos castrar a Jorge porque después de mudarnos queríamos adoptar otro gato para que hicieran compañía. Jorge es un amor de gato, él ama estar con nosotros, pero si tienen gatos saben que la forma que tienen de comunicarse entre ellos, de jugar, de acompañarse, es distinta a lo que pueden experimentar con nosotros. Entonces yo no quería que estuviera solito. La cosa es que castramos a Jorge, yo le avisé a la muchacha que lo rescató y a través de la cual lo adoptamos, porque seguíamos en contacto, y le comenté que queríamos conseguirle un hermanito, o hermanita, o lo que sea. Cuestión que un día, antes de que nos mudáramos, en medio de todo el proceso de búsqueda, de guardar cosas, de tener media casa guardada, me escribe para avisarme que habían rescatado a una gatita que había dado positivo a leucemia y que la tenían encerrada en una jaulita para que estuviera separada de los otros gatos. Y no les voy a mentir, el momento no era el mejor, no era el momento para adoptar otro gato. Pero
Cuando a mí me dicen que hay una gatita encerrada en una jaula, yo lloro. O sea, no puedo evitar empatizar y le dije a mi novio, vamos a buscarla, vamos a adoptarla, no importa que todo sea más complicado, más difícil, no, vamos a adoptarla. ¿Qué, mi amor? No lo agarres. Hacele el mismo, pero no lo agarres. Me chupa 3 huevos, mi hermanita. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi mimoso? ¿Qué, mimoso de mami? ¿Qué, mi mimoso? ¿Qué, mi amor? Oleme. No la saques, que yo. Este suena que se lo llevó el diablo. Y así es como, sin mucha antelación y sin mucha preparación, llega Colette con nosotros. Si han juntado dos gatos que no se conocen, saben que es un proceso de adaptación y que puede conllevar riesgos. No voy a entrar en detalles sobre eso. Lo único que les voy a decir es que Colette y Jorge se llevan espectacular, se quieren desde el primer día, hubo algún que otro bufido, pero se solucionó bastante rápido y actualmente son uña y carne. Pero en medio de ese proceso de adaptación también mi novio se operó de la vista, por lo tanto no le podía entrar polvo ni nada y tenía que tener ciertas precauciones, mientras nosotros estábamos todavía guardando cosas del apartamento en cajas. Una vez que ya nos habíamos decidido por este apartamento, empezaba todo el tema de coordinar las mudanzas, coordinar el traslado del internet, coordinar la instalación de las medidas de seguridad, o sea, las redes, etcétera, porque Jorge no le gustan las puertas, no le gustan las ventanas, no quiere salir, a él no le interesa el mundo exterior. Pero Colette, siendo una gatita chiquita, era toda otra historia. Entonces sí o sí teníamos que tomar medidas de seguridad en el nuevo apartamento. Y a eso se le sumaba que al ser un apartamento distinto, había cosas que nosotros no queríamos llevarnos del apartamento viejo o que habíamos comprado para el apartamento viejo. Entonces todas esas cosas teníamos que venderlas antes de mudarnos, o era la idea. Por ende se pueden imaginar que todos esos meses fue caos puro. La llegada de Colette, el empacar cosas, el ir a ver apartamentos, en coordinar mudanzas, instalaciones, todo. O sea, fueron meses de puro estrés. No sé cómo no quedé calva. Pero vamos con la siguiente parte y estamos más cerca del final, que es el día de la mudanza. Desde acá, amor infinito y agradecimiento infinito a mi familia que nos ayudó durante todo el proceso, nos ayudaron a guardar cosas, nos ayudaron el mismo día de la mudanza a bajar cosas, a cargarlas en el camión, a bajarlas acá, a subirlas al apartamento, todo. Mi familia, los amo. Si se preguntan por la familia de mi novio, resulta que mi novio es argentino y por ende su familia está en Argentina. Les mando un beso enorme también. Por eso es que no pudieron venir ellos directamente como a ayudar. Países distintos. Ahora, si están pensando mudarse, tengan en cuenta que contratar un servicio de mudanza es caro, muy caro.
A menos que vivan en un monoambiente y tengan 3 muebles, es caro. Y teníamos nosotros un problema extra que es este sillón. Este sillón es un sillón cama. Cuando nosotros lo compramos, el servicio de entrega, tuvimos que pagar extra para que nos lo subieran por las escaleras hasta el 7º piso, porque no entraba en el ascensor del edificio. Por ende, para mudarnos, otra vez hubo que pagar para que lo bajaran por las escaleras, los 7 pisos, y en este edificio nuevo sí entraba en el ascensor. Pero ¿qué pasaba? No entraba por la curva que tiene de entrada al apartamento, porque es como en L la entrada. Entonces había que entrarlo por el balcón, o sea, subirlo por el balcón. Y obviamente eso te lo cobran, por supuesto. Te cobran por piso, por objeto, o sea, más gastos. Y también más tiempo, porque al final de cuentas, subirlo por el balcón, haciendo fuerza y todo, implica más horas de la mudanza y por ende más costo de la mudanza. Y a eso se le suma el estrés que le genera a los animales moverlos. Estaban encerrados en el baño, estaban asustados, estaba el arenero, todo acá estaba como muy desordenado. Nosotros intentábamos como apurar las cosas, pero obviamente llevan su tiempo. No tengo idea qué palabra escribí acá. O sea, la escribí tan rápido que no sé qué palabra es esa. ¿Proceso? ¿Proceso? ¿Dice proceso? ¿Proceso largo, tardado y costoso? Supongo que dice eso. Cuestión. Fueron horas y horas y costos las mudanzas. Y ahora sí viene de los últimos capítulos, que es la post-mudanza. Porque si hay algo complicado en guardar todas tus pertenencias en cajas, es después sacarlas y ordenarlas. Además, como los apartamentos eran distintos, nosotros teníamos otra idea para organizar este apartamento. Para empezar, nosotros pasamos de tener 3 habitaciones, una el dormitorio, una mi oficina y la otra la oficina de mi novio, a tener solo 2 dormitorios. Inicialmente la idea era que una de las habitaciones fuese para dormir, la otra fuese mi oficina para tener tanto mi setup como mis insumos de uñas, y mi novio iba a tener su oficina en el living. El problema fue que a mí me dejó de gustar muy rápido el tener a mi novio en el living. Ya no solo porque en los días que le tocaba trabajar desde casa él tenía que estar en reuniones, etcétera, y yo no podía como hacer ruido o estar pasando o molestando, sino que también mi novio es el tipo de persona que está trabajando, tiene música de fondo, además tiene un video y está viendo un stream. O sea, un montón de estímulos. Inserte pruebas. ¿Qué es eso que suena, mi amor? No sé cómo se llama. ¿La salud sabe? ¿Por qué? Estás escuchando música, jugando al WoW y viendo un stream. No, el stream estaba pausado porque tenía lag. Y ahí tienes un video mío. Sí. Y yo soy completamente lo opuesto. A mí me gusta estar o en silencio o estar haciendo una cosa en específico y capaz alguna música chill de fondo, pero muy específico. A lo sumo jugando mientras escucho un podcast. Por lo tanto, mientras mi novio estaba en el living se convertía en su oficina y por ende a mí me molestaba porque no podía venir yo a tirarme en el sofá, a ponerme una música chill y mirar por la ventana pensando en nada porque él estaba ahí con sus cosas. Entonces créanme que rápidamente decidimos que la habitación más pequeña fuese su oficina
y la habitación más grande convertirla en el dormitorio y mi setup. Y trasladar de forma más reducida el tema de las uñas al living. Aún así, después de ese cambio, yo he movido las cosas del lugar como unas 3-4 veces ya desde que nos mudamos. Porque a mí me gusta cambiar las cosas del lugar. Eso es culpa de mi familia. Me encanta mover los muebles del lugar, cambiarlos del lugar, les da un aire nuevo, una perspectiva nueva. También como cambiamos los muebles, cambiamos la distribución de ciertas cosas y, por ejemplo, una de las cosas que sacamos fue la mesa de comedor y compramos una isla. Para que combinara con la isla, decidimos comprar otros muebles y así sucesivamente. Pero espérense, porque si todo eso no les parece suficiente, resulta que a los pocos días que nos mudamos, Colette entró en celo. Nosotros cuando la adoptamos, desde el refugio nos habían dicho que creían que estaba castrada, pues resultó que no. Y si han estado cerca de una gata en celo, saben lo ruidosas que son. Entonces, a todo el estrés de organizar el apartamento se sumaba mi pobre Colette en celo. Igual nos pusimos en contacto con la veterinaria, ya la llevamos a castrar, obviamente sale caro castrar un gato. Y también se sumaron objetos de decoración, porque como les comenté, en el otro apartamento, como nos desenamoramos muy rápido del apartamento, no invertimos mucho en tema de decoración. Entiéndase, cuadros, alfombras, etc. Pero este apartamento sí queríamos desde un principio darle cariño, darle amor, para que no nos pasara lo mismo. Entonces habían varias cosas que teníamos que comprar para poder decorar el apartamento. Por ende, todo se traduce en dinero. Dinero, dinero, dinero. Y esa sería un poco la odisea de lo que fue la mudanza. Yo planeaba hacerles vlogs cortitos de todo el proceso, írselos subiendo, etc. Pero la vida tuvo otros planes. Si tengo que darles consejos, ahorren lo suficiente o tengan plata suficiente como para pagar lo que sale mudarse. Tengan un poco de plata extra porque pueden surgir imprevistos y van a surgir imprevistos y eso hay que costearlo. Si se van a mudar con alguien, asegúrense de que esa persona los apoye, los acompañe y cargue con ustedes el estrés y el peso de esa mudanza. Y obviamente ustedes también sean el apoyo de esa persona. Porque al final del día, si se reparten la carga, pesa menos. Y si no tienen quien los apoye o quien los ayude, yo les mando mucho amor, mucho ánimo, abrazos, fuerza, todo lo que necesiten. Nada, yo fui Mage, este fue el video de la odisea de mi mudanza. Si quieren cualquier consejo extra, tienen alguna duda, pregunta, quieren comentar algo, decirme algo, lo que sea, lo pueden hacer en los comentarios, yo los voy a leer. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chis.